que está sin micrófono. A ver si aparece en la foto para que lo veamos que está presente. Araya Andrade. Sí, aquí, profe. Bien. A ver. Lista de alumnos. Acá está, perdón. Álvaro recién Ricardo me dijo si estaba o no estaba, no lo he visto todavía. Vi su mensaje que estaba sin sonido. Araya Andrade me dijo que estaba. Cabanillas. Cancellieri Juan Ignacio. Presente. Casas Franco. Choquevilca Matías Antonio. Dimitri usted. Presente, profe. Profe, Sí. yo estoy tomando la clase con Cande para Home, por eso no estoy conectado desde mi dispositivo, tipo, estoy con Cande. Ajá, y ustedes no terminamos a las 5:30, por eso pasamos la clase a las 5:30. ¿Cómo, profe? Disculpe. Perdón, no lo escucho. Usted no está tomando desde Está acá su... con mi computadora porque no le funcionaba bien. Se conectó ahora con el entiendo. celular, pero Perfecto. estamos juntos. Bien, bien, bien. Claro. Perfecto. Usted es... Déjeme Fanjul. Fanjul. Bueno, ya llega, no lo he nombrado todavía. Cabanillas, vuelvo a preguntar, ¿no está? Casa Franco no está. Diacensi, Severini, Gonzalo. Presente, profe. Bien. Evangelista Santiago. Presente, profesor Evangelista. Bien. Fanjul Bravo, ahora sí. Fanjul Bravo. Presente, profe. Bien. Laros, Lucas. Morales, Matías. Presente, Morales, profesor. Nogués, Fernando. Presente, profesor. Oliver Goffén, Agustín. Presente. Barajón, Candelaria. Presente, profesor. Pérez Omodeo. Rico María de la Paz. Presente. Sosa Leandro Nicolás de Jesús. Presente, profe. Bien, fantástico. Alguien que no haya nombrado, chicos, porque tengo 18 chicos en el listado. A mí, profe. ¿Cuáles son? Valdivieso. Valdivieso. Sí. Bueno, averigüe, Valdivieso, por qué no está usted en la lista de autogestión, para que lo agreguen. Usted sabe que tuve un problema, no sé qué onda, porque las primeras 2 o 3 semanas sí aparecía en todas las listas y hace será una semana o dos dejé de aparecer así de un día para el otro. Bueno, averigüe, porque yo no puedo cargar su asistencia si usted no está en la lista. Después va a Bueno, tener problemas para rendir. sí, te voy a averiguar. ¿Ah? Buenas tardes, profe. Yo acabo Buenas de entrar. tardes. Vamos a ver. Sí. Bien, déjeme que lo encuentre. ¿Dónde está usted? Pérez Modelo Juan César, listo. ¿Alguien más que no haya nombrado, además de Valdivieso? Yo, Augusto, Samsung. Augusto, Samsung con Z. Samsung, tampoco te tengo en la lista, Augusto. Averigua, por favor, qué está pasando. Bueno, Porque no está incorporado en el listado. ¿Ah? bien, yo hice un pedido de cursado condicional el mes pasado, pero no tengo respuesta aún. Lo sé que los condicionales algunos han salido.
Bueno, pero todavía no los tengo incorporados en el listado. Pero averigüen, chicos, porque después van a tener problemas al momento de rendir. ¿Ah? Bien, profesor. Yo no tengo problema que fueran parte de mi clase, no tengo ningún drama en darle la clase. El tema es que después no queden ustedes sin posibilidad de rendir o no queden, bueno, por lo menos como alumnos regulares para que después se les reconozca la posibilidad de rendir una vez que aprueban la materia que les estén pidiendo cursar esto. ¿Está? Bueno. Vamos a trabajar vamos a seguir trabajando con RAE, ya que solamente uno se ha inscrito solamente uno de ustedes se inscribió en la capacitación para RAES que daba el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación de forma gratuita. Voy a tratar de darles algo porque después voy a tomar con respecto a este tema porque me parece que es sumamente interesante. Y además hace a la gestión ambiental del trabajo y la actividad que cada uno de ustedes va a desarrollar el día de mañana. Importante, bueno, habíamos visto la clase pasada sobre qué eran los RAES, hemos visto en la clase anterior la obsolescencia programada, habíamos visto además el video tirar, comprar, que es un video bastante interesante. Hemos visto el consumo y la producción sustentable, hemos visto los impactos de la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, hemos visto también los contaminantes orgánicos persistentes, hemos visto la desigualdad en el consumo y la distribución de los costos, hemos visto bueno, y ahora vamos a ver un poco algunos instrumentos que apelan a la responsabilidad de las multinacionales o de las empresas que producen los RAEs. Es dable destacar que el comportamiento de las empresas productoras multinacionales, sus impactos en los países en los que desarrollan sus actividades son objeto de diversos instrumentos internacionales. Los principios rectores, por ejemplo, de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos para proteger, respetar y remediar, afirman el principio de responsabilidad por parte de las empresas en respetar fundamentalmente los derechos humanos que sus operaciones pueden afectar, ya sea en forma indirecta o directa, a través de su cadena de valor. Las guías directrices del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico para empresas multinacionales contienen las materias básicas fundamentales de la sustentabilidad para generar una conducta empresarial responsable dentro del contexto de la globalización, obviamente. La declaración tripartita de los principios de la Organización Internacional del Trabajo sobre empresas multinacionales y política social tienen también como objetivo potenciar los efectos sociales y laborales positivos de las operaciones de las empresas multinacionales a fin de contribuir a crear condiciones más propicias para el trabajo decente, para un crecimiento económico inclusivo y para el desarrollo social. Y fundamentalmente los acuerdos marco internacionales suscritos entre las empresas multinacionales y las federaciones sindicales internacionales, que son un compromiso de que las empresas acuerdan respetar los derechos de los trabajadores y promover el trabajo decente en todo el mundo, tanto en sus filiales como en toda la cadena mundial de suministro. Y esto viene a colación de que habíamos visto que las empresas multinacionales en general tienen su asiento en países desarrollados, el ensamblaje final se hace en los países desarrollados, pero la gran parte de la cadena de construcción de los aparatos eléctricos y electrónicos se hace normalmente fuera del país desarrollado, solamente en países en vía de desarrollo, países subdesarrollados, donde por cuestiones de competitividad, digamos, los precios son, los valores de mano de obra son mucho más baratos y donde tenemos además algunas flexibilidades laborales que permiten a las empresas generar un valor más grande de rentabilidad al final. Bueno,
Y después de todo esto, chicos, una vez construido y utilizado el aparato, comienza el problema de lo que es transformarse el aparato eléctrico y electrónico en un residuo eléctrico y electrónico. El problema comienza al momento del descarte. Cuando una persona o una institución o una empresa toma la decisión de descartarlo, este aparato eléctrico y electrónico pasa a ser un RAE, un residuo del aparato eléctrico y electrónico. En el 2014 hubo una iniciativa a solucionar el problema de los residuos electrónicos, STEP en inglés por sus siglas, estableció que el término RAE abarcaba todos los aparatos eléctricos y electrónicos y sus partes, descartados por su propietario como residuos sin la intención de reutilización. O sea que para que algo sea residuo, para una persona no debe de haber intención de reutilización alguna. Parece una obviedad, pero no es tan obvio y es una cuestión fundamental en la definición de residuo. A pesar del acuerdo sobre esta definición general, hay diferencias en la forma en que los distintos países definen y categorizan los residuos electrónicos. Esta es una de las grandes dificultades para poder elaborar estadísticas que sean comparables, ya lo hemos visto más o menos en la clase pasada. Internacionalmente se suele considerar la clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos que hace la Unión Europea en sus directivas sobre RAE como la más adecuada. Entonces, ¿qué considera? Por ejemplo, equipos de intercambio de temperatura, como equipos de refrigeración, heladeras, congeladores, aire acondicionado, freezer, etc. Otra clasificación sería, un segundo punto sería las pantallas y monitores, los televisores, los monitores de computadora, los portátiles, las tablets. Otra sería todo lo que serían los focos, los fluorescentes, las lámparas LED, etc. La cuarta categoría sería los grandes equipos, como ser los lavarropas, los secarropas, los lavaplatos, las estufas eléctricas, o la fotocopiadora, o los paneles fotovoltaicos. La quinta clasificación podríamos estar hablando de pequeños equipos, que serían los electrodomésticos, aspiradoras, microondas, ventiladores, tostadoras, pavas, afeitadoras, qué sé yo, juguetes, instrumentales pequeños de control y monitoreo, aparatos pequeños de uso médico, etc. Y el sexto sería pequeños equipos de tecnología informática y de comunicación, como teléfonos celulares, como GPS, calculadores de bolsillo, los routers, computadoras personales, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. La más reciente clasificación del año 2012 establece 6 categorías. Aunque muchos aparatos requieren pila o batería para funcionar, la clasificación de la Unión Europea o de la Universidad de las Naciones Unidas, ONU, no las considera RAE. Sin embargo, esto puede ser diferente en algunos países. No vamos a entrar en detalle en la clasificación específica de los aparatos eléctricos y electrónicos, porque, bueno, en definitiva lo que me interesa es que aprendan más que la categorización, la gestión. Sí, algunos datos que podemos hablar sobre la generación de RAE. Si nosotros tomamos el razonamiento que venimos llevando hasta acá, resulta lógico pensar que cuanto más acelerada sea la producción de artículos eléctricos y electrónicos y el ritmo de recambio, mayor será la generación de residuos de esta índole. De hecho, esta corriente de residuos es la que más ha crecido en las últimas décadas, lo venimos viendo desde el principio. Y todo indica que va a seguir creciendo a un ritmo cada vez mayor que el resto de los residuos. La falta de congruencia entre criterios para la definición de RAE y la escasez de información en la mayoría de los países son obstáculos para generar estadísticas, hemos dicho, y análisis suficiente que me permitan avanzar en una solución global de esta problemática. Hay un intento de la Alianza Mundial sobre Estadísticas de RAE para intentar avanzar en la generación de datos sobre los residuos, sobre un conjunto de organizaciones internacionales que han conformado en el año 2017 la Alianza Mundial para la Estadística de los Residuos Eléctricos, GES, sus siglas en inglés, con el objetivo de recopilar y sistematizar estadísticas sobre RAE en todo el mundo. La información se hace pública en una base de datos de libre acceso
y en informes periódicos conocidos como el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos. El último de los informes se publicó en julio del 2020 y es la fuente principal de datos internacionales que uno tiene a disposición para poder trabajar. Pueden consultar esta información en www.globalwaster.org. globalwaster.org, o sea, residuos mundiales, globales.org. Les puedo comentar que según el último informe de este observatorio, publicado en el 2020, como les dije, en el mundo se han generado últimamente unas 56 millones de toneladas de RAE en el año 2019, lo que equivale más o menos a 7.3 kilogramos anuales por habitante. Es un aumento del 21% desde el 2014 y se estima que de no tomarse medidas crecerá un 56% para 2030 y podría llegar hasta las 74 millones de toneladas. En el 2019 la mayoría de los RAE se generaron en Asia, que generó 24,9 millones de toneladas, pero América del Norte y Europa fueron los que tuvieron mayor generación por habitante, 20,9 kilogramos, casi 21 kilos por habitante, en lo que es América del Norte, y en Europa 16,2 kilogramos por habitante respectivamente, contrastando con América del Sur, que generó solamente 9 kilos por persona. Entonces, la diferencia entre residuos eléctricos y electrónicos generados en los países desarrollados y en los países en desarrollo es considerable. En el año 2019, Noruega fue el país que más generó, con 26 kilos por habitante. Esto es 10 veces más que Honduras, por ejemplo, o países de África como Malawi o Mozambique, que apenas generaron 0,5 kilogramos por habitante. El efecto, es destacable el efecto de la pandemia, el impacto de la pandemia en COVID-19 en la generación de RAE. Durante el 2020 hubo varios impactos sobre la generación de RAE. Por un lado, tanto la producción como el descarte de aparatos eléctricos se redujeron. Al mismo tiempo, aún en países donde se mantuvo el reciclaje como servicio esencial, se clausuraron o inhabilitaron durante meses los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos. Todo esto hizo que en un primer semestre del 2020 se redujera el volumen de residuos que llegó a las plantas de clasificación de reciclaje de RAE en todo el planeta. En el mundo y en la Argentina se viven aún momentos de gran incertidumbre acerca de cómo se van a desarrollar los próximos meses, lo que también genera una incógnita acerca de cuál será finalmente el impacto de la pandemia, que aún no termina, sobre la economía en general y sobre la industria del reciclado en particular. Bueno, volvamos al tema de la generación. Decíamos que una vez que el aparato eléctrico y electrónico se descarta definitivamente, su residuo puede seguir varios caminos. El más común se da tanto entre consumidores individuales como en pequeñas instituciones públicas y privadas. Es el almacenamiento por un tiempo indeterminado. Uno tiene un sector, una habitación, un lugar, un depósito, donde va archivando todo este tipo de residuos porque no sabe qué hacer con ellos o pretende no generar mayores impactos en el medio ambiente. Una fracción menor ingresa de alguna manera a un proceso que intenta recuperar materiales o funciones, tanto en circuitos formales como informales. Otra parte va directamente a disposición final para su destrucción. Y otra parte acaba en la vía pública junto con los residuos sólidos urbanos y llega a los rellenos sanitarios o a los basurales según el caso. Si nosotros tuviésemos que hacer el análisis del ciclo de vida de un aparato eléctrico y electrónico, tomando en consideración de lo que es el análisis del ciclo de vida, digamos, el análisis del ciclo de vida, no sé si les comenté claramente lo que es el análisis del ciclo de vida o no lo vimos con ustedes. Y les pido disculpas, por ahí se me van algunas cosas porque las doy a los chicos de gestión ambiental y me olvido si se les ha dado a ustedes o no. Creo Pero que no lo bueno, vimos.
Bien, entonces vamos a tener una definición muy elemental de lo que es un análisis de ciclo de vida. En realidad, el análisis del ciclo de vida, el ciclo de vida de un producto empieza en su diseño, en su desarrollo y finaliza después de las actividades de reutilización, reciclaje o disposición final según se trate. ¿Esto qué quiere decir? Que abarca todas las actividades necesarias para la extracción de las materias primas al principio y los aportes de energía. Todo el proceso necesario para convertir esas materias primas y la energía en el producto deseado. La comercialización, el traslado del producto, el mantenimiento, la llegada al cliente, el uso, la reutilización y el mantenimiento del producto a lo largo de toda su vida útil. Y luego el reciclaje para seguir cumpliendo su función o reinsertarse en un nuevo proceso de producción como un insumo o la gestión y la disposición final del residuo. Entonces el análisis del ciclo de vida, que en realidad es una de las certificaciones más difíciles de lograr porque es sumamente abarcativa, como verán por la definición. El análisis del ciclo de vida de un producto te permite determinar claramente los impactos económicos, sociales, laborales y ambientales que se van a ocasionar a lo largo de este proceso. O sea, desde que usted lo comenzó a pensar hasta que lo desarrolló, hasta que lo fabricó, lo desarrolló, tomando en cuenta los proveedores de los insumos necesarios y de la energía, la mano de obra de la fabricación, el transporte, las cadenas de comercialización, la venta, la utilización por parte del usuario, la reutilización por parte de otro usuario o la reutilización por parte de otro fabricante que utilice ese insumo para producir otra cosa, y después su reciclado y finalmente su disposición final. Entonces, algunos indicadores de este análisis pueden ser, por ejemplo, la huella de carbono, pueden ser la huella hídrica, pueden ser la huella ecológica, puede ser la demanda acumulada de energía. Hay una serie de indicadores que construyen el análisis del ciclo de vida. Después, para que ustedes tengan más claro esto, los voy a invitar a que veamos un video para que tengamos más clara la definición de lo que es el análisis del ciclo de vida. Pero a grandes rasgos les queda claro lo que es el análisis del ciclo de vida. Es lo que nosotros analizamos durante toda la etapa desde que se pensó el producto hasta que completó su vida útil y fue a su disposición final. Todo eso del análisis de todas esas circunstancias, procesos, energías, etcétera, 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 que se utilizan o se entremezclan para lograr el objetivo final, es el análisis del ciclo de vida. Es sumamente valioso a los fines de medir los impactos ambientales que puede llegar a producir, bueno, ambientales, económicos, sociales, etcétera, etcétera, que puede llegar a producir. Entonces, si yo tengo que analizar el ciclo de vida de un artículo eléctrico o electrónico, de un aparato eléctrico o electrónico, tengo que definir que hay un impacto importante en las actividades extractivas porque tiene materiales valiosos y tiene algunas sustancias peligrosas que cada vez son más difíciles de obtener. Tenemos que saber también que el consumo crece a razón de varias toneladas de producto por año, que el final de la vida útil puede ser por obsolescencia programada, por la obsolescencia percibida, que es el otro tipo de obsolescencia. Digamos, sin embargo, yo sé que mi teléfono está siendo funcional y podría durar unos años más, sin embargo, yo percibo que ya me estoy quedando, mi teléfono está quedando obsoleto y por lo tanto necesito un teléfono más nuevo, una computadora más nueva o una tostadora más nueva en casa que me permita generar o satisfacer mis necesidades, que en realidad han sido creadas por una cuestión de marketing y de propaganda más que de necesidades reales. Y otro de los problemas que determina al final de la vida útil del producto son que cada vez tenemos menos opciones de reparación, o las reparaciones son cada vez más caras, son mucho más caras que adquirir un artículo nuevo. Y de ese modo la generación de RAE crece, como decíamos, a función de varias millones de toneladas por año,
y fundamentalmente con un consumo de oro, plata, hierro, cobre, aluminio, más algunos elementos altamente contaminantes como el mercurio, los bromados, los HFC, los compuestos orgánicos persistentes, los contaminantes orgánicos persistentes, qué sé yo. ¿Y qué camino siguen los RAE? Hemos dicho que de aproximadamente 50 y pico de millones de toneladas de RAE que se producen al año, tenemos unas 9 millones, por ser generoso, de toneladas que se gestionan y se gestionan a través de gestión de residuos, de donde tenemos una reducción de riesgo y una recuperación de materiales. Los otros 44 y pico de millones de toneladas que no tienen un destino conocido, parte van al almacenamiento y parte llevan a un movimiento transfronterizo, van a terminar en rellenos sanitarios, en basurales, con todos los riesgos que ello implica y con la oportunidad perdida de recuperar valiosos elementos naturales que han sido minerales que han sido extraídos y han sido utilizados para la fabricación de este material, que podrían ser reutilizados, porque en realidad estos minerales no se agotan. Según un informe del proyecto de residuos electrónicos en América Latina, se calcula que entre el 77 y el 20% de los residuos generados se exporta, principalmente a países desarrollados, a países en desarrollo, de manera ilegal o ilegal. Y una cantidad desconocida se asume que queda almacenada en viviendas, en instituciones, lo que decía, van a depósitos, donde no saben perfectamente qué hacer, y después van junto con la otra fracción que va a parar a rellenos sanitarios o basurales. Lo más probable es que tarde o temprano la mayor parte de estos residuos acaben llegando a algún basural, vertedero, o en el mejor de los casos un relleno sanitario. Son cosas distintas, no es lo mismo un basural que un vertedero que un relleno sanitario. Un relleno sanitario reúne todas las características necesarias desde el punto de vista técnico para contener los residuos de la sociedad. Hay un proceso de descomposición, ustedes han visto cuando ponen los residuos, fundamentalmente los orgánicos, durante algún tiempo prolongado, digamos un día o más, en alguna bolsa de residuos comienza a formarse, sobre todo cuando hay temperaturas, lo que llamamos licor biológico, que es el lixiviado. Ese lixiviado tiene fundamentalmente metales pesados y algunos otros contaminantes que van como líquido, van en profundidad y generan algún tipo de contaminación si basural o vertedero no tienen, como en el caso de los rellenos sanitarios, una protección de impermeabilización y un sistema de cañería que permite extraer este lixiviado para después ser tratado de la manera adecuada para poder volver a utilizarlo. Si nosotros analizáramos las tasas de reciclaje de RAE por regiones del mundo, les puedo decir que Europa, el 42 y casi el 45% se gestiona de manera adecuada. Y Norteamérica aproximadamente un 15%. Mientras que en América del Sur, incluida la Argentina, apenas se alcanzó a gestionar 0,7%. Ni siquiera llegamos al 1% de lo que recuperamos. ¿Cuál es la peligrosidad de los RAE, chicos? Cuando se desensamblan o se rompen durante el traslado, la manipulación, muchos de estos aparatos, estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pueden, como dijimos, liberar algunas sustancias tóxicas. Los metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes, retardantes de llama y otras sustancias peligrosas que pueden encontrarse en algunos residuos eléctricos, de aparatos eléctricos y electrónicos, constituyen un riesgo no solamente al ambiente, sino a la salud humana también, si no se gestionan adecuadamente. En escenarios donde tenemos ausencia de gestión, los RAE muchas veces terminan llegando a los rellenos sanitarios, basurales cielo abierto, servicios de incineración, que son todas situaciones de alto riesgo ambiental. En los países, por supuesto, algunas más que otras. No es lo mismo un relleno sanitario que un basural a cielo abierto o un servicio de incineración.
De los países en desarrollo, podemos decir que es más probable que los rayos generados domésticamente o provenientes de movimientos transfronterizos carezcan de gestión y acaban en basurales clandestinos o mezclados con otras corrientes de residuos. Y en estos casos muchas veces las personas que recolectan o reciclan residuos de manera informal son quienes recogen los rayos abandonados en la vía pública o los rescatan de los vertederos o los basurales clandestinos, precisamente para recuperar algunos de los materiales con posibilidad de reventa. Ya buscan el vidrio, buscan el cobre y algunas otras cosas que pueden sacar, o el plástico, algunas otras cosas que pueden, porque tienen alguna posibilidad de reventa. Además aparecen otro tipo de dificultades relacionadas con la peligrosidad de los RAE en los países que no tienen una regulación específica para este tipo de residuos, que suelen categorizarse como residuos peligrosos a pesar de que solo algunos de sus componentes lo son, lo cual complejiza bastante la gestión. Por ejemplo, si se realizan exportaciones, aplicaría la Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, que regula la exportación de este tipo de residuos con el objeto de controlar el tráfico ilegal, reducir estos movimientos y proteger la salud humana y el ambiente. También pueden generar dificultades en el transporte entre jurisdicciones dentro del mismo país, como ocurre en la Argentina, para el tránsito entre algunas provincias. Digamos, hay provincias que no permiten el tránsito de material peligroso. Hace unos años, la minera de Veladero, que está presente en San Juan, resolvió movilizar unas 100 toneladas de mercurio que estaba agotado desde el punto de vista de su utilización como material. El mercurio se utiliza para separar el oro del resto de los materiales. El mercurio se come al oro, por llamarlo de alguna manera, y luego por un proceso químico puede volver a ser separado en mercurio, y el mercurio ya agotado, digamos que ha perdido alguna de sus valencias, y el oro aparte. Y este mercurio debía salir en contenedores especiales de la mina con la autorización de la provincia de San Juan, pasar por la provincia de San Juan, entrar a la provincia de Catamarca ingresar a la provincia de Tucumán ingresar a la provincia de Jujuy, y en la provincia de Jujuy, previo paso por Salta, obviamente, y en la provincia de Jujuy tenía que, por el paso de Escama, ir hacia un puerto de agua profunda donde iba a ser embarcado para luego ser llevado a Inglaterra para un tratamiento primario y posteriormente a Alemania para un tratamiento secundario y su disposición final. Nosotros en la provincia de Tucumán en su momento nos anoticiamos por la prensa de que estaba en movimiento este mercurio y no se había notificado a la provincia de Tucumán. Entonces la Secretaría de Medio Ambiente actuó y se detuvo el contingente en la frontera de Tucumán con Catamarca, y tuvieron que generar un movimiento de que tuvieron que venir los titulares del transporte, más el personal jerárquico de la mina y funcionarios de ambiente y minería de San Juan, entre otros, que tuvieron que ir a venir a la provincia de Tucumán. Entonces, en base a eso, nosotros hacerle toda una autorización para que estos puedan atravesar la provincia de Tucumán. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, tuvieron que inscribirse en el registro de actividades contaminantes, en el rubro de transportista, presentar la declaración jurada de lo que llevaban, y tuvieron custodia policial desde el ingreso a la provincia hasta la salida, del ingreso a la provincia por Catamarca y la salida de la provincia por Salta, por donde fueron acompañados con la policía y técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente, de manera de garantizar, la seguridad del convoy, que no pueda llegar a tener ningún accidente, que pueda producir algún vuelco,
Y otra, evitar algún vuelco accidental intencional del mercurio en algún lugar de la provincia de Tucumán. Algo similar les pasó cuando llegaron a la provincia de Salta y tuvieron que hacer toda una historia. Hay convenios internacionales que regulan las sustancias peligrosas. El convenio de Basilea, con el que yo les hablaba, fue uno de los primeros. Y era cuando comenzó a hablarse del tráfico de la basura nuclear. Entonces el convenio de Basilea estipulaba que la exportación de residuos peligrosos solo puede tener lugar si se cumple con una de estas tres condiciones: que el Estado exportador no disponga de los recursos para eliminar los desechos de manera ambientalmente racional, que los desechos sean necesarios como materias primas en el Estado importador, sería la otra, o que se efectúe con conformidad, con otros criterios que puedan negociarse entre las partes del convenio. En todos los casos debe garantizarse la protección del ambiente, la salud humana. El Estado receptor debe prestar siempre su consentimiento mediante un procedimiento detallado que se denomina consentimiento informado previo en inglés, que era lo que nosotros no tuvimos. No dimos un consentimiento informado previo porque no nos habían avisado que venía este contingente de mercurio desde la provincia de San Juan. También en el contexto internacional existen otros convenios multilaterales cuyas regulaciones alcanzan directa o indirectamente a RAE o sus componentes. Por ejemplo, el convenio de Rotterdam sobre el comercio de plaguicidas y de productos químicos peligrosos, el convenio de Viena, y el protocolo de Montreal sobre gases que afectan a la capa de ozono, o el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, y el convenio de Minamata sobre el mercurio. Es precisamente el convenio que se invocó para este tránsito federal del mercurio en la República Argentina. Si quieren más información sobre estos convenios u otros instrumentos internacionales sobre sustancias peligrosas, en la página web del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente van a encontrar bastante. El PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bien. Bueno, fundamentalmente, chicos, cuando hablamos de la gestión de RAEs, estamos hablando de reducir los impactos y de aprovechar las oportunidades, lo cual es realmente una... discúlpeme un segundo. Sí, profe, no hay problema. Bueno, perdón, les pido disculpas, pero me llegó un mensaje de mi jefe que no puedo dejar de contestar. Bueno, cuando hablamos de reducir el impacto y aprovechar las oportunidades, estamos diciendo, por ejemplo, que no aprovechar el valor de los materiales que se encuentran dentro de los RAE implica un desperdicio de materia prima y energía. ¿Por qué materia prima y energía? Porque tenemos energía que se ha utilizado fuertemente para la obtención de estas materias primas que tienen, sin ningún lugar a dudas, un problema importante en lo que hace a la extracción de las mismas, cada vez más dificultoso, cada vez más oneroso y cada vez más complicado desde el punto de vista de la práctica o de la extracción minera. Entonces, si nosotros tenemos este material disponible, que no está agotado, que puede volver a ser utilizado, realmente resulta un desperdicio disponerlo en algún sitio de disposición final y no tener realmente la capacidad, la posibilidad de volver a utilizarlo.
Muchos de los materiales valiosos que se pueden extraer de los RAES son materiales ferrosos, metales ferrosos y no ferrosos, metales preciosos, plásticos, vidrios, entre otros, que pueden reinsertarse en otros procesos productivos, evitando los costos ambientales, sociales y económicos que hubiera ocasionado su nueva extracción. Para ver un número del total de los RAES recolectados y gestionados de manera formal, supónganse del año 2019, se calcula que 4 millones de toneladas de materiales son recuperables con posibilidad de reinsertarse en la industria, solo considerando la recuperación de hierro, aluminio y cobre, que equivaldría a evitar la emisión de 15 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es la medida base de los gases de efecto invernadero cuando uno mira energía, que se generarían en la extracción de la materia prima virgen. Este reciclado de los plásticos nos ahorraría entre un 60 o un 70% de emisiones de dióxido de carbono equivalente. Fíjense en qué importante. El reciclaje de los metales puede ser entre 2 y 10 veces más eficiente energéticamente que la fundición de los obtenidos por materia prima, por minería primaria, digamos. El oro reciclado reduce un 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que la extracción de minerales nuevos. Además, que se evitarían una cantidad de impactos ecológicos como la destrucción de áreas de glaciares, deforestaciones, contaminación por vertido de sustancias como mercurio, cianuro, qué sé yo. Entonces, en definitiva, no gestionar, no reciclar, no recuperar estos materiales, además de ser una pérdida importantísima de insumos, suma una serie de impactos que se agregan ya a los de la producción de los artículos, de los aparatos eléctricos y electrónicos. Ya en el 2019 tuvimos más de 44 millones de toneladas de residuos de eléctricos y electrónicos cuyo destino no conocemos, que equivalen a 71.000 toneladas de retardantes de llama, bromados, y 50 toneladas de mercurio, y 98 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente de los gases contenidos en los equipos de intercambio de calor, como heladeras o aires acondicionados, que muy probablemente se hayan volcado al ambiente sin ningún tipo de tratamiento. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos un abordaje integral de esta problemática? Y a través de la gestión, chicos. A través de la gestión. El dióxido de carbono equivalente, que les decía, es una unidad de medida que permite traducir a unidades de dióxido de carbono las emisiones del resto de los gases de efecto invernadero. Esta conversión considera el potencial de calentamiento de cada gas. O sea, por ejemplo, el metano equivale a 25 dióxido de carbono equivalente. O sea, pues cada molécula de metano significan 25 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, si yo pretendo reducir, por ejemplo, el metano que se genera en un sitio de disposición final de residuos sólidos orgánicos, puedo hacer una carpa de cobertura, ponerle una flama, ponerle un quemador y ese metano quemarlo, ponerle una llama y quemarlo, y esa combustión de metano, como combustión de toda materia orgánica, produce dióxido de carbono y agua. Entonces, estoy transformando 25 unidades de dióxido de carbono equivalente en una unidad de dióxido equivalente. ¿Entienden? Bueno, ya deberíamos ingresar a ver la gestión integral de RAES, que lo vamos a dejar para la clase que viene. Así que hoy vamos a dejar acá, y la clase que viene lo estoy viendo. Repasemos por favor la asistencia para que no haya nadie que no le haya puesto. Albarracín Rija apareció. Levante la manito, haga algo si está presente para que yo lo vea, no solo que me avise que está sin micrófono. Bien. Arraya Andrade. Sí, profe, acá. Bien. Cabanillas, Oscar Alejandro Rafael. Sigue viendo. Cancilieri, Juan Ignacio. Presente. Casas Franco. ¿Cómo está?
Choquevilca Matías. Bien. Dimitri Oset Guillermo Augusto. Presente, profe. Bien. Diacensi Severino González. Gonzalo Presente, Patricio. profe. Diacensi Severini y Gonzalo Patricio. Sí, señor. Evangelista Santiago. Evangelista Santiago. Fanjul Bravo. ¿Perdón? Profesor, ahí prende la cámara, parece que no está dando el micrófono. Ah, bien. A Santiago Evangelista. Bien, bien, perfecto. Presente, profesor. Sí, disculpe, no me agarraba el micrófono. Bien, listo. Fanjul Franco Casas Bravo. también está en el chat. Franco Casa lo he llamado varias veces y no contestó. Puede Está en tener. el chat. No sé si contestó por ahí, nadie vio. Veamos el chat. No, pero fue hace 39 minutos que pedía disculpas por la demora, no ha vuelto a decir nada. Ah, bueno. Fanjul Bravo. Fanjul Bravo. Laros Lucas. Morales Matías. Nicolás. Presente, profesor. Nugués Fernando. Presente, profesor. Oliver Goffén. Presente, profe. Parajón Candelaria. Presente. Pérez Homodeo. Presente, profe. Rico María de la Paz. Presente. Sosa Leandro Nicolás de Jesús. Presente, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Dale, hasta luego, profesor. Listo, nos vemos entonces la semana que viene, profesor. Nos vemos. Perfecto, Muy cuídense. bien. Chao, Luego, gracias. profesor, muchas gracias. Hasta luego. Profe.